Muy buenas tardes, o más bien dicho, muy buenas noches. Ya estamos en la última etapa de esta conferencia de Pascuas de la Iglesia Cristiana Evangélica en Barrio La Loma. Y bueno, estoy acá como un periodista, parece, sentado. Hoy día me han acomodado con flores, ¿sí? Son flores que han hecho, ¿no es cierto?, la familia, especialmente mi hija y mi señora, y los muchachos también. Así que bueno, estamos ya en la última etapa de esta conferencia, esta es la última noche, y ojalá que Dios haya podido bendecir sus vidas y la de cada una de las familias que han escuchado. A través de los mensajes se veía un mensaje que decía si se lo puede mandar por YouTube. Ya seguramente el personal técnico de la iglesia, que está integrado por algunos hermanos y hermanas, lo van a hacer, ¿no? Ya hay unos links de YouTube que pueden verlo también en YouTube a toda la conferencia y así poder disfrutar, ¿no? Y para aquellos que seguramente piensan en su mente, pero ver un video voy a gastar muchos datos y voy a gastar mucha plata, ¿no? Entonces también está ya circulando, y seguramente los del personal técnico lo van a hacer, el audio de la conferencia, es decir, lo que estás viendo ahora en audio-video, lo podés escuchar en audio, que no te gasta datos, en tu WhatsApp tranquilo, en tu casa, mientras cocinás, podés escuchar la conferencia, o mientras trabajás, podés escuchar la conferencia a través de tu WhatsApp, que seguramente los hermanos encargados de la parte técnica lo estarán enviando al grupo de la iglesia y a todo aquel que quizás está viendo por Facebook. Pida los links también para verlo en YouTube, como también pueda escucharlo en WhatsApp cuando lo soliciten, así la parte técnica de la iglesia lo puede hacer. Muy bien, hecho esta aclaración y esperamos que todo salga bien, ya que mañana va a ser el último día. Vamos a comenzar en esta noche a hablar de una frase muy famosa, muy nombrada, que es la frase que el apóstol Pablo nos quedó impregnado allí en el libro de Filipenses capítulo 1, ¿no? Él dijo una frase célebre que muchos la repetimos, que es: para mí el vivir es Cristo. Así que en esta noche vamos a estar viendo por qué Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y cómo es esto de vivir para Cristo, ¿no? Vivir para Cristo en nuestras vidas. Así que esto es lo que vamos a estar exponiendo en esta noche, y agradecemos a todos los hermanos que hacen que esto sea posible y que realmente están pensando en lo que el apóstol Pablo nos va a decir a través de la palabra en esta noche. Para ello vamos a comenzar a leer la lectura bíblica en el libro de Filipenses. Es un libro que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipos, allí en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 29, ¿no? Vamos a hacer una lectura para comprender más o menos lo que queremos en esta noche transmitirle a cada uno de ustedes a través de este medio. Y yo me veo en la computadora, como dije, como un periodista que está sentado transmitiéndoles a ustedes. Dice allí en Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar brevemente para comenzar a exponer para mí el vivir es Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche, bendice la conferencia y bendice a cada persona que está viendo el video, que lo va a escuchar, ya sea a través de Facebook, de YouTube o WhatsApp, que tú los bendigas grandemente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mí el vivir es Cristo. En esta noche entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo quería decir con que para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el vivir en Cristo o vivir es Cristo, es vivir para Cristo, ¿no? Y vamos a ver algunas características en esta noche, algunos puntos por el cual nosotros podemos decir que estamos viviendo para Cristo. Y el primer punto que vamos a ver está mencionado allí en el versículo 12 y nos va a hablar de lo que es vivir para Cristo. Y dice allí, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y la primera cosa que podemos pensar y decir nosotros que estamos viviendo para Cristo es si estamos pensando que el Evangelio progrese. Dice, las cosas que me suceden son para el progreso del Evangelio. Es interesante la palabra progreso, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta vivir sin progresar. Queremos progresar. La palabra progreso viene de avanzar, de crecer, de desarrollarse, ¿no? Aquel que es estudiante quiere progresar porque quiere pasar de curso y avanzar, y recibirse. Aquel que está en un trabajo quiere progresar, quiere ser un peón, un jefe, un albañil, un oficial, un contratista, lo que sea. Todos queremos progresar. Aquel que comenzó con una casita, con una pieza, quiere progresar, ¿no? Y realmente a todos nos gusta progresar. Si estás en tu casa, querés progresar porque si en tu casa le falta el revoque, le falta el fino, le falta la pintura, le falta el piso, los adornos, el cerámico. Todos queremos progresar. Nosotros innatamente ya en nuestra vida nos gusta progresar. No hay nadie que no le guste progresar, excepto casos puntuales de personas ermitañas o personas que vivan un ascetismo, ¿no es cierto? No quieren el progreso en su vida. Es más, la sociedad hoy en día quiere progresar, ¿no? Hemos visto en este tiempo de mi generación cómo he pasado yo de los 12 años de un televisor de blanco y negro, ahora un televisor color, después un LED, después un Smart TV, y lo que viene todavía acerca del progreso. El hombre ha progresado científicamente, ha progresado en todo lo que es electrónica, ha progresado en todo lo que es multimedia, pero hay algo en lo que el hombre no ha progresado, que es su corazón. Su corazón del hombre sigue igual, ¿no? Somos pecadores con maldad en nuestro corazón y en eso no hay progreso. Pero nos gusta a nosotros el progreso. Es más, esto que estás viendo ahora es parte del progreso. No podíamos antes transmitir de esta forma y ahora lo podemos hacer porque es parte del progreso y podemos usar esto para la bendición de la obra de Dios. Entonces aquí está la palabra progresar y sé que a todos nos gusta progresar. Ahora la pregunta es,
si nosotros estamos siendo parte del progreso del Evangelio. Sé que a todos nos gusta progresar, pero preguntarte, ¿cómo yo estoy siendo parte de que el Evangelio de Cristo progrese? Por eso que Pablo dice allí, lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio, ¿no? Esta palabra progreso es la palabra prócope en griego y significa avanzar, y se usaba cuando un ejército iba a conquistar una ciudad y entonces iban limpiando el camino, y si tenían que bajar árboles lo bajaban, si tenían que bajar maleza limpiaban el camino, de tal forma de llegar al lugar que se había propuesto como objetivo para llegar. Y eso es progreso, ¿no? Ir abriendo el camino, ir avanzando en el camino, ir sacando los obstáculos en el camino para que nosotros podamos llegar al objetivo final. Y tú puedes ser parte del progreso del Evangelio, ¿sí? Y realmente que de ahora en más tu pensamiento pueda ser cómo yo puedo ser parte del progreso del Evangelio. Hay muchas formas, hay muchas maneras, hay mucho que limpiar, hay mucho que sacar, pero podés ser parte del progreso del Evangelio, ¿sí? Ahora mismo hay hermanos que están haciendo la parte técnica y ellos están apoyando a que el Evangelio progrese, a que se pueda escuchar, a que se pueda ver, que muchas personas lo puedan escuchar y ver en diferentes lugares de esta Argentina y de otros lugares. Eso es ser parte del progreso del Evangelio. Tu casa, tu hogar progresa. Dios le decía allí en Ageo, vuestras casas están artesonadas, están hermosas, pero la casa de Dios está vacía, ¿no? Y muchas veces no pensamos nosotros en el progreso del Evangelio, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo tan sencillo como el hecho de que vos estés en una iglesia, ¿no? Y que vayas a tu iglesia y de repente veas algo sencillo, práctico, ¿no? Que estamos ahí y nos queremos lavar la mano y no hay jabón. Y nunca se te va a pasar por el cerebro decir, pero yo puedo poner un jabón. O algo sencillo, ¿no? Que vas a una iglesia y ahora con esto de la pandemia y decir, bueno, vas a la iglesia y los hermanos se lavan la mano, no tienen toallas quizás higiénicas o no tienen un alcohol en gel, y vos puedas decir, Señor, yo quiero que esto progrese, ¿no? Quiero que la iglesia progrese, quiero que el Evangelio progrese. Cosas tan prácticas, ¿no? O saber que están los hermanos de sonido y un micrófono anda mal y decir, yo, Señor, quiero ser parte del progreso del Evangelio, y vas, compras un cable, compras un micrófono y estás siendo parte del progreso del Evangelio. Hay tantas cosas que podemos hacer para que el Evangelio progrese. En este caso, Pablo estaba preso en el pretorio, ¿no? Vigilado por soldados, y allí él decía que sus prisiones habían servido para que él pudiera predicar el Evangelio allí en esa cárcel de Roma y poder así predicar a los soldados y a todo aquel que le veía del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, la primera cosa de que sabemos que estamos progresando o viviendo para Cristo es siendo parte del progreso del Evangelio. Esta palabra progreso se encuentra solamente 3 veces en la Biblia. Se encuentra en el versículo 12, también estamos aquí en el mismo libro, dice que está Él para provecho, para vuestro provecho, en el versículo 25, que yo estoy para provecho, y también lo encontramos en 1 Timoteo 4:15, dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primero habla de progresar el Evangelio, segundo habla de progresar, ¿sí?, de nuestra relación con los hermanos, y tercero habla de progresar mi persona, ¿no? Y allí Pablo en Timoteo 4:15 va a decir allí que nosotros tenemos que progresar, donde Pablo dice, ocúpate en estas cosas, en la enseñanza, en la exhortación de la palabra de Dios, y no descuidando el don que hay en ti, y también cuidándote de ti mismo y de la doctrina. Entonces la palabra progreso es muy importante en la Biblia, y ojalá que tú seas parte del progreso del Evangelio. Continuamos con la lectura bíblica. ¿Cómo es vivir para Cristo? Es pensar que yo soy parte de que el Evangelio progrese. Cada situación tuya, con tu profesión que tienes, con tu trabajo, con tu vida, puede ser parte del progreso del Evangelio. Con la profesión que tengas,
puede ser parte del progreso del Evangelio. Pero la segunda cosa de vivir para Cristo, dice allí el apóstol Pablo en el versículo 14 de Filipenses capítulo 1, que estamos allí, no nos vamos a ir de ahí. Dice allí: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y la segunda forma de vivir para el Evangelio es predicando la palabra de Dios, ¿no? Pablo dice: los hermanos con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Pablo estaba preso, pero él predicaba el Evangelio, y los hermanos que lo veían eran animados y motivados a predicar la palabra de Dios en todo lugar y en todo momento. ¿Sí? Cuando amamos a Dios, no hay ningún impedimento de poder predicar la palabra de Dios. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y allí nos habla de nuestra misión, que es una misión mundial, el mundo. Dice a toda criatura, que es una misión personal. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice a todas las naciones, que es una misión que va a las etnias, los grupos étnicos que hay en diferentes países, que nos hablan de grupos de personas que tienen quizás la misma raza, la misma cultura, el mismo lenguaje. Eso es una etnia, ¿no? Y acá en Argentina tenemos etnias, en Bolivia y en todo lugar hay grupos étnicos que también se les lleva la palabra de Dios. Entonces es una misión mundial, es una misión étnica y es una misión personal el hecho de predicar el Evangelio. Obviamente que nosotros muchas veces no lo hacemos. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, así el apóstol Lucas, mejor dicho, escribiendo, dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, hoy en día hemos tecnificado, sofisticado, hemos hecho una metodología de predicar el Evangelio. Entonces, cuando hablamos de predicar el Evangelio, los hermanos que van a una iglesia y son nuevos o quizás no tan nuevos, dicen: yo no puedo predicar el Evangelio porque solamente lo puede hacer un pastor, un misionero o una persona preparadísima, porque él sabe los versículos, porque él sabe el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3, el paso número 4, y nosotros hemos tecnificado, le hemos puesto una estructura para predicar el Evangelio. Pero si vamos a Hechos 1:8, dice allí la palabra testigos. Y predicar el Evangelio, hermano y hermana que estás escuchando, es simplemente ser testigos. Y la palabra testigo es de contar lo que has visto o de contar lo que has oído. Y eso es predicar el Evangelio. Entonces ningún hermano, aunque quizás recién haya comenzado en las cosas de Dios, tiene la excusa de decir: yo no sé predicar el Evangelio. Estás equivocado. Si Cristo ha llegado a tu vida, si Cristo te ha transformado, si Cristo te ha perdonado de tus pecados, vos podés predicar el Evangelio siendo testigo, contando lo que Cristo ha hecho por ti, salvando tu vida y perdonando tus pecados. Entonces, de esta forma, contando a las personas simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida, estás predicando el Evangelio. Así que te animo, ¿no?, a que lo hagas. No es tanto el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3. Estas cosas nos marean, nos estructuran de una forma que la Biblia no nos ha hecho de esa forma. Es simplemente contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que te animo a que prediques el Evangelio, ¿no? Que en esta pandemia quizás no veas al vecino, pero le puedas entregar un folleto. Que en esta pandemia quizás no puedas ver a las personas, pero estás en un grupo de WhatsApp del colegio, estás en un grupo de WhatsApp de la escuela, de compañeros de trabajo, y le puedas mandar simplemente, ¿sí?, un versículo bíblico que habla de la salvación, un dibujito que habla de la salvación. Eso es predicar el Evangelio. Vivir para Cristo. Número 1 es ser parte del progreso del Evangelio. Número 2 es predicar la palabra de Dios de la forma que Dios me ha mostrado. Y la forma más sencilla es siendo testigo de Él. Número 3, vamos avanzando, el tiempo también se va avanzando.
Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 19, dice: sé que por vuestra oración esto resultará en mi liberación, y yo sé con toda confianza que Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Sí? Y vamos a leer otra parte, allí en el capítulo 1, versículo ya no 19, sino versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Y la tercera forma de decir que yo estoy viviendo para Cristo es practicar la oración en las misiones. Dice así la palabra de Dios, que Pablo decía: su oración va a resultar en mi liberación. Sus oraciones van a hacer que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Esta palabra magnificado viene de magnánimo, ¿no? Viene de alguien que habla de alguien magno, de alguien grande, alguien que está enaltecido por sobre todas las cosas. ¿Y cómo yo puedo magnificar a Cristo en vida y por muerte? Haciendo que las personas vean lo maravilloso que Dios es, lo maravilloso que Dios es al salvar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, ojalá que nuestras oraciones sean para magnificar a Cristo, sean para engrandecer el nombre de Dios, sean para glorificar el nombre de Dios. La oración trae libertad, la oración nos permite predicar el Evangelio, la oración nos permite magnificar a Cristo. Pero ahí en el versículo 9, Pablo dice que oraba por los filipenses para que vuestro amor abunde más y más en toda ciencia y en todo conocimiento, ¿no? Y cuando oramos, hermanos, tenemos que saber que siempre en Dios hay más. Habíamos visto en uno de los mensajes que Dios nos da las cosas en abundancia. Habíamos visto que esa palabra abundar es que se rebalsa, que sobrepasa, es más allá de lo que nosotros pensamos, más allá de lo que esperábamos. Y acá el concepto de más y más es un concepto muy interesante. Se menciona prácticamente 3 veces en la Biblia. Se menciona allí en Filipenses capítulo 1 y en primera de Tesalonicenses capítulo 4 también se menciona esta palabra más y más, ¿no? Allí en el capítulo 4 de Tesalonicenses dice: ¿cómo os conviene conduciros a agradar a Dios? Así abundéis más y más, ¿no? Que abundemos más y más en agradar a Dios. Y en el versículo 10 nos va a decir acerca del amor fraternal. Dice: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en esto o en ellos más y más, ¿no? Qué bueno es pensar que tenemos un Dios que quiere más y más, ¿no? No tenemos un límite en cuanto a servir a Dios. No hay un límite de edad, no hay un límite de tiempo. Esta frase más y más implica que no podemos quedarnos sentados y cruzados los brazos ante lo que es el servicio de Dios. Siempre hay más, siempre hay más, ¿no? No podemos decir como persona: bueno, yo ya hice lo que pude para Dios, hasta acá llegué. No es así. Dice la Biblia: hay más y más. Hay más para agradar a Dios. Hay más para abundar en el amor fraternal. Hay más para abundar en toda ciencia y conocimiento. Hay más. Ojalá que puedas comprender eso, ¿no? El cristiano no se puede jubilar. No podemos tener esa jubilación hasta que estemos en la eternidad. Y siempre va a haber algo más para hacer para Dios. Nunca vamos a poder decir: hasta acá llegué. Siempre hay algo más para Dios. Así que seguramente Dios tiene algo más en tu vida. ¿Cómo vivo para Cristo? Pensando que el Evangelio progrese. ¿Cómo vivo para Cristo? Como dice así, predicando la palabra de Dios. ¿Cómo es vivir para Cristo? Es practicando la oración, diciendo: Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay de más para hacer? Buscando siempre magnificar el nombre de Cristo. Y vamos ahora al cuarto punto en esta noche de conferencia que tú estás escuchando allí a través de este medio que es Facebook, y lo podemos hacer de esta forma allí con ustedes. La cuarta cosa que el Señor y su palabra nos lleva a ver allí, lo que dice el apóstol Pablo, dice así en el versículo 22:
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, ¿no? Para mí el vivir en Cristo es también producir frutos para Dios. Esta palabra beneficio es una palabra carpos que significa frutos. Simplemente significa frutos. Y qué hermoso pensar, ¿no es cierto?, que vivir para Cristo es que el Evangelio progrese. Vivir para Cristo es que prediquemos la palabra de Dios. Vivir para Cristo es practicar una oración: Señor, queremos magnificarte. Y vivir para Cristo es producir frutos para Dios. Pablo decía, quedarme acá en esta tierra, tener vida, es para producir frutos para Dios. Muchas veces nosotros no pensamos así. Muchas veces somos egoístas en nuestra forma de pensar y decimos, yo estoy viviendo. ¿Para qué? Y para producirme a mí mismo. Para ser un mejor contador, un mejor abogado, un mejor profesional, para ser una mejor persona. Pero muy pocos de nosotros piensan, yo vivo acá para ser un mejor hijo de Dios. Y producir frutos es eso, ¿no? De llevar frutos para Dios. Es poder ser parte de la obra de Dios. Allí en San Juan capítulo 15 nos habla de que el Señor quiere que llevemos frutos, y cuando llevamos frutos, Él limpia allí el pámpano para que llevemos más frutos para Dios, ¿no? Entonces, en esta conferencia es importante preguntarnos si estamos llevando frutos para Dios. Leemos siempre la parábola de la buena semilla, ¿no? Esa semilla que cae en 4 clases de suelos: aquella que cae en la tierra o en el camino y no produce fruto porque viene la saba y se lo lleva, se olvida cómo era. Y la otra que cae entre espinos, ¿sí?, y es ahogada por los espinos y no produce fruto. La otra que cae entre piedras y no tiene raíz y tampoco produce fruto. Vamos a ir a leer allí un poquito rápido porque el tiempo se nos va a avanzar. En Lucas capítulo 8, versículo 12, es conocida esta parábola del buen sembrador, y simplemente lo vamos a leer allí en Lucas capítulo 8, versículo 12, ¿por qué no daba frutos estas personas? Y en el versículo 13 de Lucas capítulo 8 nos dice, los que de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no hay raíz en ellos, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿no? Y acá está clarito la razón por la cual no está llevando fruto para Dios. Número 1, puede ser que sea como estas personas que han recibido la palabra de Dios de una forma impulsiva, llena de gozo, llena de alegría, porque decía, bueno, voy a vivir una vida nueva, voy a ser diferente, cuando realmente no has comprendido el Evangelio. Dice acá, creen por algún tiempo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, se apartan de Dios. Y quizás tú seas una de esas personas, y en esta noche te invitamos a volver a Cristo. Pero están otras personas que han oído, han entendido la palabra de Dios, pero cuando van a la vida, dice acá, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida hace que nos llevemos fruto para Dios. Afanes es aquel que te preocupa, que te lleva tiempo, estás afanado, preocupado por tu trabajo, tus estudios, y no llevas fruto para Dios. Los placeres de la vida, ocupado en tus hobbies, en tus cosas, te vas quizás a jugar fútbol o a practicar y nunca pensás en cómo quizás ganar a tus compañeros para que ellos también conozcan de Cristo. Es tus placeres. Estás ocupado en cómo hacer más riquezas. Estás preocupado cómo tener más dólares. Estás preocupado cómo tener más plata.
y no tenés fruto para Dios. Así que en esta noche te quiero confrontar a que realmente ¿para qué vivís? ¿Vivís para tu propia persona? ¿Vivís para tu familia? ¿Vivís para tu esposa, tus hijos? ¿Vivís para ser una mejor persona con mayor calidad y mayor calidad de poder tener más dinero? Sabes que esa no es la razón de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que yo te animo en esta noche a llevar frutos para Dios. Que alguna persona en la eternidad pueda decir, yo conocí el Evangelio porque un día esta persona me dio un folleto. O yo conocí el Evangelio porque un día alguien me habló de Cristo. O yo conocí el Evangelio porque una persona habló por radio, televisión o por las redes y hubieron varias personas allí que estaban ayudando para que yo pudiera escuchar el Evangelio. ¿Habrá alguien en la eternidad que pueda decir eso de vos? Eso es producir frutos. Y ojalá que produzca frutos para Dios aquí en esta tierra. Y ya terminando, la palabra de Dios en esta noche. Dice allí el versículo 27 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y dice, y que oigan de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe y en nada intimidados, ¿no? Y esto nos habla, hermanos, la última cosa de vivir para Cristo es el hecho también, perdón, me salté una parte, pero lo vamos a hacer rápido. Vivir para Cristo es producir fruto, pero vivir para Cristo también es preparar personas, porque dice allí que el apóstol Pablo iba a permanecer con ustedes para provecho y gozo de la fe. Nos habla de preparar personas que realmente podamos ser de provecho para otras personas y para otros cristianos, para que ellos tengan gozo en su vida cristiana, ¿no? Y ojalá, hermanos, que tú puedas tener discípulos y personas que estés preparando. Y esto de discipular no es solamente darle un curso. Discipular es enseñar a las personas con tu vida, ¿no? Que ellos puedan ver lo que vos haces para Dios y que ellos también un día lo puedan hacer. Ese es el mejor discipulado, con tu ejemplo, con tu vida. Y que vos puedas preparar, como dice Pablo aquí, yo voy a permanecer para provecho de los hermanos y para gozo de los hermanos. Así que también vivir para Cristo es ocuparse en preparar personas. Y me dirás, una cocinera, ¿no? Una hermana que está en cocina, pero ¿yo cómo voy a preparar? Bueno, decirle a una joven, prepararla para que ella siga las cosas del Señor. Un maestro de escuela dominical puede llamar a un joven, una jovencita, y decir, yo te voy a preparar para que sirvas a Dios. Los músicos que hacen falta en todas las iglesias, ellos piensan solamente en su tiempo y en su momento, pero no preparan a nadie para cuando ellos se vayan. Entonces, se dé provecho, se dé gozo y preparar personas. Y la última cosa es permanecer firmes. Vivir para Cristo es permanecer firme. Pablo decía allí, compórtense como es digno del Evangelio. Estén unidos, estén allí firmes en las cosas de Dios. Combatan unánimes. Y esta me da la idea, ya para terminar en esta noche, de un equipo de fútbol, ¿no? Obviamente, un solo jugador que juegue, que sea el mejor, como Messi o como Maradona en aquellos tiempos, él no va a poder hacer la función de arquero, no va a poder hacer la función de defensor, no va a poder hacer la función de mediocampista, ni tampoco va a poder hacer toda una sola vez la función de goleador o delantero. La obra de Dios es un equipo donde tenemos que permanecer firmes y cada uno tiene su función. Dice allí, me habla de combatir y me habla, dice, de no intimidarme, ¿no? Y esta es la idea de un equipo donde hay personas que están firmes ahí en la defensa para que no entre ningún gol. Hay personas que están firmes en el medio campo para que la pelota no pase. Y hay personas que están firmes allí en la delantera para hacer goles para la eternidad. Así que tú permaneces en el lugar que Dios te ha puesto. Yo no sé cuál es, pero sé que estás en el equipo de Dios. Dios no te llamó para estar sentado como suplente. Dios no te llamó para estar sentado como un espectador. Dios te llamó para ser parte del equipo de Dios. Y tú puedes serlo.
Vivir para Cristo, terminando en esta noche, es progreso del Evangelio. Vivir para Cristo es predicar el Evangelio. Vivir para Cristo es practicar la oración diciendo que tu nombre sea magnificado. Vivir para Cristo es producir frutos para Dios. Vivir para Cristo es preparar discípulos para Dios. Y vivir para Cristo es permanecer firmes en las cosas de Dios. Hermanos, el Señor pronto está por venir. Y cuando el Señor venga, no te va a preguntar cuánto dinero tenías en el banco, sino te va a preguntar qué hacías con ese dinero. No te va a preguntar si tenías una casa de 2 pisos, de 3 pisos, si tenías 10 cuartos, 5 cuartos, sino te va a preguntar qué hiciste con esos cuartos para la obra de Dios. Cuando venga el Señor no te va a preguntar si tenías el auto último modelo o el primer modelo. El Señor te va a preguntar qué hacías con ese auto para Dios. No te va a preguntar cuántas cosas tenías en tu casa, ni cuántos amigos tenías, sino si predicaste a tus amigos de Cristo. Así que viví para el progreso del Evangelio, viví para Cristo. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.